Ahora vamos a ver un repaso sobre paquete priorizado en la primera parte de gestación. Entonces la otra parte queda para el siguiente video. Tengan en cuenta que todo esto de lo que está aquí se va a hacer. Vamos a ver de manera rápida y sencilla. Ahora, básicamente esto de aquí es lo que les van a revisar constantemente. Entonces en el control prenatal, toda mujer embarazada debe tener al menos 5 controles. Entonces eso venimos repasando constantemente. Se debe prescribir hierro y ácido fólico de acuerdo a la normativa en al menos los 5 controles. Entonces debe recibir siquiera 5 partes el hierro y ácido fólico. Se tiene que planificar el plan de parto y transporte y se debe valorar la hemoglobina con otros exámenes. Entonces, no solo es hemoglobina. Entonces, ¿qué incluye hemoglobina? Incluye biometría hemática, hay que diagnosticar y tratar de anemia, obviamente. Hay que hacer exámenes de VIH, VDRL, un uroanálisis. Después de la semana 20 hay que hacer otro control de estos mismos exámenes. Ya vamos a ver una forma más sencilla. Hay que hacer el estudio del S-Torch. Igual, el examen de VIH hay que tener en cuenta que se va a hacer 5 veces. Entonces, esto es importantísimo porque muchas veces cometemos errores. ¿Cuándo? Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Es en el control que nosotros hacemos en la atención primaria. Ahora, al momento del parto también tiene que hacerse otro control y después del parto tiene que recibir otro control. Problema, que a veces en los hospitales solo hacen el parto y después no encuentran posparto. Por lo tanto, si en la atención primaria ustedes atienden a una mujer posparto, tienen que revisar que tenga el examen de VIH o si no se hace inmediatamente con una prueba rápida. La proteinuria para identificar un problema hipertensivo como la preeclampsia se hace después de la semana 20 y las ecos al menos deben tener 3 ecos obstétricas. Además, no se olviden que estos pacientes deben tener educación prenatal, es decir, los diferentes clubes de lactancia que se tiene, de GALME. Igualmente tienen que dar una adecuada educación prenatal, planificación familiar, es decir, anticoncepción, un lavado de manos adecuado, higiene alimentaria y alimentación saludable y consumo de agua segura. Entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, corresponde a la parte de prenatal. Y finalmente recuerden que tenemos que tener por lo menos 3 controles postparto, donde se va a entregar el hierro, se va a educar tanto la alimentación, la lactancia y planificación familiar. También los cuidados del recién nacido, porque recuerden que tenemos muchas primigestas y a veces no entienden. Entonces ustedes, a pesar que no tengan hijos o si ya tienen hijos, más o menos tienen que ir guiando sobre el cuidado del recién nacido. Entonces, en el carnet, en el IS, en la libreta integral de salud, van a tener la planificación del plan de parto y transporte. Sin embargo, no es la única. Hay centros de salud donde tienen otros tipos de hojas, donde se llena igual aquí la planificación. Es idéntica a esto, en el sentido de los mismos ítems, pero se llena por trimestre, hay primer, segundo, tercer trimestre y se va llenando la información. Entonces, para que tengan en cuenta que hay centros de salud o distritos donde se manejan con estos tipos de hojas. Ahora, en la planificación del plan de parto y transporte, ustedes tienen que ir preguntando quién le acompañará, quién cuidará de la casa, quién le acompañará durante el parto, cuál es el establecimiento más cercano para el parto de la emergencia. Entonces, van anotando todo aquí. Es sencillo, igualmente van preguntando y al final tienen que firmar y poner su sello al final. Entonces, todo esto van preguntando, van marcando. Y con eso cumplen el apartado de este. Entonces analicemos y veamos cómo van a ser los controles en el primer trimestre, es decir, hasta las 12 semanas de gestación. Entonces recuerden, hasta aquí ya debe tener siquiera su primer control prenatal. Y tenemos que hacer diversos exámenes, pero como se dan cuenta aquí está totalmente diverso, entonces vamos ordenando de mejor manera. Entonces tenemos que hacer hemoglobina, es decir, biometría hemática. Vamos a hacer VIH, PDRL, hepatitis B, Chagas, si es que están en un lugar endémico donde haya Chagas, por ejemplo la costa o el oriente, van a hacer un hemo o un urocultivo, de acuerdo a cómo se manejen, porque hay distritos que no sé por qué los laboratorios no permiten hacer urocultivo, cuando el urocultivo debe ir de cajón hecho. Se debe hacer los exámenes de Torch, también de preferencia hagan glucosa, y con eso cumplimos por lo general nuestro estudio. Entonces recuerden, por lo general son estos tipos de estudios, aunque me está faltando mencionarles T4 y TSH para prevenir hipotiroidismo. Entonces son estudios que son los más recurrentes y los que pueden realizar, entonces para que tengan en cuenta. Entonces, listo, con los exámenes de laboratorio tenemos que tener en cuenta la eco. Entonces, ¿cuál es la edad más exacta que podemos considerar? De 11 a 13 semanas de gestación. Entonces es la etapa que la ecografía nos sirve de mejor manera. Y no se olviden de la vacunación. Vacunación tanto para la influenza y para los tétanos. Tenemos 2 tipos hoy en día en el Ecuador. Tenemos la DT, difteria, tétanos, y la Tdap. Entonces, esta contiene además difteria, tétanos y para tosferina. Entonces, por lo general se aplica después de las 20 semanas
una sola dosis. Y la DT sí hay como aplicar antes de las 12 semanas de gestación, para que tengan en cuenta. Además, no se olviden de dar consejería, indicar sobre los cambios maternos, sobre los cambios fisiológicos, las náuseas, los vómitos. Entonces, todo eso tiene que ir bien explicado. No se olviden de la planificación del plan de parto y transporte, donde van a llenar en el IS, y en el caso que tengan el formulario, ustedes van a llenar en su centro de salud. Y finalmente, no se olviden que la prescripción de hierro y ácido fólico es lo más importante. Entonces, para que recuerden, el hierro y ácido fólico viene del hierro de 60 miligramos más ácido fólico 0.4 miligramos. Entonces, para que tengan en cuenta. Bien, continuamos en el segundo trimestre, comprende entre las 12 a 24 semanas de gestación. Aquí debe haber siquiera por lo menos 2 controles prenatales. Tenemos que hacer la segunda eco obstétrica entre las 18 y 24 semanas. Entonces recuerden que la segunda eco obstétrica por lo general se usa para valorar el crecimiento y la ecografía morfológica. Entonces la segunda es morfología. La primera sirve para ver riesgo cromosómico y nos sirve para calcular la edad gestacional. Listo, igual vamos a continuar con hierro y ácido fólico. Continuamos con consejería. Reforzamos las vacunas. Si es que tenemos que completamos aquí las vacunas. Tenemos que hacer la educación prenatal desde la semana 20. Entonces de ahí la paciente ya puede estar ingresando a los grupos. Y no se olviden que tenemos los exámenes. Entonces para que recuerden y no se maten haciendo entre las 12 y 19 semanas, recuerden que tenemos 2 periodos. Antes de las 20 semanas de gestación y después de las 20 semanas de gestación. ¿Por qué les clasifico así? Por el hecho de que nosotros vamos a llenar esta 0.51. Entonces ustedes van a ver que hay parámetros que piden más de las 20 semanas, menos de las 20 semanas. Más de las 20 semanas, después de las 20 semanas. Igual aquí, menos de las 20 semanas, más de las 20 semanas. Entonces por eso de preferencia se hace después de las 20 semanas, porque igual el periodo que se hace en el primer trimestre a veces llegan a las 12 semanas de gestación. Entonces les voy a repetir cuáles se hacen después de las 20 semanas. Preferentemente es una alternativa, pero sin embargo tenemos que cumplir y tenemos que ver cómo es la calidad de la paciente. Si vemos que la paciente no acude constantemente o de manera seguida, entonces de preferencia hacemos sin importar antes de las 20 semanas. Pero recuerden, después de las 20 semanas de gestación tenemos que tener sí o sí ya VIH, VDRL, tenemos que tener biometría hemática, un nuevo hemo o urocultivo, de acuerdo a como tengamos. Y de igual manera, con las tirillas de orina que se tienen en el mismo consultorio, vamos a ver la proteinuria. Entonces, ten en cuenta eso, que es muy importante para diagnosticar desde la semana 20 problemas hipertensivos. Entonces, sobre todo cuando hay sospecha, no omiten esto y traten de hacerlo. Continuamos con el tercer trimestre. Aquí tenemos que comprende después de las 25 semanas de gestación hasta el momento del parto. Comprende siquiera 2 controles prenatales. Y se va a hacer un tercer eco obstétrico, que comprende entre las 36 semanas. ¿Para qué sirve? Sirve para evaluar el crecimiento. Y sirve para valorar alguna anomalía o problema en la placenta o el bienestar fetal. Entonces, para eso se hace la tercera ecografía en este periodo. Entonces, en ese periodo tienen que pedir ustedes. Se debe prescribir hierro y ácido fólico. Se continúa con la prescripción del mismo. Vamos a continuar con consejería. Tiene que estar ya la paciente en sesiones de educación prenatal. Verificamos que las vacunas tenga ya, pero ya debe estar puesta si es que ha llegado a tiempo, si es que no tenemos que igualarnos. Seguimos realizando la valoración de proteinuria con las tirillas de orina. No se olviden de realizar VIH. Por lo general, más de las 30 semanas de gestación suelen en algunos lugares solicitar, o si no, después de los 25, pero lo ideal es que tengan el tercer trimestre, porque eso sí se revisa. Y no se olviden de tener la valoración de hemoglobina. Algo también que es importante y que no les mencioné en ese cuadrito es que más de las 30 semanas de gestación hay que pedir glucosa. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, se debe solicitar glucosa en ayunas después de las 30 semanas de gestación en caso que se encuentre normal. Y por último, no olvidarnos de la valoración de hemoglobina. La valoración de hemoglobina por lo general más de las 20 semanas, pero en el tercer trimestre también tiene que tener una valoración. Entonces, para que tengan, sobre todo en las últimas etapas, tienen que tener ya un control adecuado. Bien, digamos que llega el parto. Al momento del parto no se olviden que tenemos que tener la prueba de VIH y después de el parto hay que tener otro control de VIH. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta y se debe realizar siquiera 3 controles postparto. Se debe continuar con hierro y ácido fólico por 3 meses. Entonces, ustedes siguen prescribiendo hierro y ácido fólico y se les sigue dando consejería. Tanto consejería en alimentación, de cuidados al bebé y también en planificación familiar. No se olviden de eso, que es súper importante. Bien, entonces esta de aquí les voy a dejar para otro video. Entonces es interesante el llenado, pero llenarán todo. La advertencia es que llenen una X, nada de llenar así o un visto así, no sirve. Entonces lo que sirve es la X, ¿ya? Bien, entonces esto queda para otro video. Y por último, me queda decirles que enseñen a sus embarazaditas a que sepan los signos de alarma.
es importante que ellas manejen o sepan cuándo acudir. Una forma que yo hacía era, les daba el carnet y les decía lean, y después les quitaba y les decía ¿qué aprendí? Entonces es una forma para que ellas se acuerden un poco más. Entonces los signos de alarma son de más de decir, ustedes ya conocen a la perfección. Les dejo aquí las diapositivas para que puedan ver, puedan conocer, y les quiero que se queden con esto de aquí. Entonces así se hace un control, esto les revisan, esto les evalúan. Entonces por eso es importante que ustedes sepan llenar todos estos apartados, sepan qué pedir y no se confíen 100% solo de esto de aquí. Como ven, hay más exámenes de laboratorio que se tiene que pedir, y para que no se pierdan pueden irse guiando en esta misma hojita aquí. Listo, entonces con eso ustedes hacen un control prenatal muy adecuado, pero como les digo, tienen que también guiarse de ciertas cuestiones más. Listo, jóvenes, nos vemos en otra ocasión.